Bien. Estimados doctores, doctoras, docentes de las diferentes facultades de medicina del país, tengan ustedes muy buenas noches. Ya estamos dando paso a lo que será esta cuarta sesión virtual del programa de capacitación docente en simulación clínica, ECOE paso a paso, diseño, implementación y retroalimentación. El día de hoy estaremos con la presencia de dos importantes expositores que estarán abordando el tema relacionado con la organización logística del ECOE. Antes de dar el pase al doctor Mauro Saavedra para que pueda asumir la moderación de este tema, queremos, como siempre, hacerles llegar el saludo del presidente del Consejo Directivo de ASPEFAN, el doctor Luis Alberto Guarachi Quintanilla, así como del coordinador nacional de la Red Nacional de Centros de Simulación Clínica, el doctor Álvaro Prealé, y todo su comité coordinador que lo acompañan y que hacen posible pues este importante esfuerzo de capacitación que venimos desarrollando a través de estas sesiones de capacitación. Como les decía, estimados doctores, esta noche la moderación estará a cargo del doctor Felimón Mauro Saavedra Parra. El doctor Saavedra es médico cirujano con especialidad en ginecología y obstetricia y con una subespecialidad en oncología ginecológica. Asimismo, cuenta con una maestría en administración pública, así como en salud ocupacional. De igual manera, es doctorando en salud pública. El doctor Mauro Saavedra es docente principal a tiempo completo de la Facultad de Medicina Humana de la Facultad de Medicina Daniel Alcides Carrión de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, coordinador del Centro de Simulación Clínica y presidente del Comité Técnico de Simulación Clínica de esta facultad. Antes de invitar al doctor Saavedra para que pueda asumir la moderación de esta noche y presentar a los respectivos expositores, quiero hacer un comunicado a todos los participantes, a todos los docentes que vienen siendo partícipes de este importante curso de capacitación, que al final de la sesión del día de hoy se estarán haciendo importantes indicaciones y recomendaciones para lo que será la organización de la sesión presencial que se realizará en la ciudad de Ica el próximo 18 de abril, conjuntamente con el conversatorio, con el octavo conversatorio de simulación clínica que se realizará también en Ica el día viernes 17. De manera pues que los invitamos a permanecer hasta el final para que puedan darse, reitero, estas indicaciones que puedan facilitar la mejor organización de la fase de la sesión presencial de este importante curso. Dicho esto, doctor Mauro Saavedra, lo invitamos para que pueda usted asumir la moderación del evento. Adelante, doctor Saavedra, por favor. Doctores, muy buenas noches. Antes que nada, quiero hacer llegar el saludo a nuestro presidente de ASPEFAN, el doctor Luis Alberto Guarachi Quintanilla. Saludo acá de Ica. Al doctor Álvaro Fernando Preale Ceballos, con nuestro coordinador nacional del Centro de Simulación. También saludamos a nuestro alcalde de la ciudad de Ica, que está atento con nosotros, el ingeniero Carlos Humberto Reyes Roque. También nuestro rector de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, el doctor Dante Fermín Calderón Guamaní, y al doctor Francisco Roberto Munive Bendezú, decano de la Facultad de Medicina Daniel Alcides Carrión. Nos toca esta la última fecha, ¿no?, de estas conferencias y tenemos a dos importantes profesionales del Perú, ¿no?, el doctor Ángel Anicama y la doctora Eva Miranda Ramón. Pero cuando veo así dos ponentes importantes, me viene a la mente
el debate presidencial, ¿no? Últimamente hemos estado viendo el debate, visto una serie de cosas, y nos decía Winston Churchill que yo no escucho lo que dice la gente, solo observo lo que hace. Entonces eso es importante tener en cuenta. Y también después viene la Semana Santa y eso nos ha permitido orar un poco para que elijamos un buen presidente. Y también hemos orado para que este evento que estamos realizando salga con bien en todo momento y que nuestros visitantes vean con bien y salgan con bien de la ciudad de Ica. Y gracias por estar acá en Ica desde ya, le decimos, doctores. Nos toca entonces hacer la presentación del tema de la cuarta unidad. Y en primer lugar tenemos al doctor Ángel Anicama Hernández. El doctor Ángel Anicama Hernández es neurólogo de especialidad, profesor principal de medicina, de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, coordinador de residentes médicos de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, miembro titular de la Sociedad Peruana de Neurología, miembro de FLASI, facilitador de simulación clínica y miembro del equipo de simulación de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. El tema que va a tocar el doctor Ángel Anicama Hernández es flujo de estudiantes y estaciones, roles del equipo ECOE, cronograma y tiempo de recursos humanos y materiales, manejo de contingencia y errores operativos. Bien, leído ya los puntos, entonces nos permitimos pues ya dejar en la ponencia al doctor Ángel Anicama Hernández. Y me gustaría pues demos unas palmas virtuales al doctor Ángel Anicama Hernández. Muchas gracias, doctor Mauro Saavedra, por la presentación y expresándole un saludo a todos ustedes, en primer lugar al Consejo Directivo de ASPEFAM y también al Comité Nacional de Redes de Simulación Clínica presidido por el doctor Álvaro Prialé, al doctor Mauro, presentador, a nuestro decano y las principales autoridades de nuestra universidad. Bueno, el día de hoy nos concita un tema muy importante para culminar esta fase virtual, y este tema que voy a tratar es sobre el flujo de estudiantes, y en realidad lo he constituido en gestión operativa de la ECOE. Tengo el honor de compartir esta fecha final con la doctora Eva Miranda, a quien también expreso un saludo. Voy a compartir mi pantalla para la presentación respectiva y que me puedan señalar si es que se logra ver para poder dar inicio. Sí, doctor. Se ve la pantalla. Muy amable. Gracias. Voy a poner presentación y voy a reducir un ratito. Ya está. Bien, entonces, gestión operativa del ECOE, si hablamos como examen, o de la ECOE, si hablamos como evaluación. Hablaré sobre flujos, roles, cronograma, recursos y contingencias. Estamos. A ver, vamos a ver. Ya, perfecto. Entonces ahí voy a continuar. Entonces estábamos diciendo de que vamos a hablar acerca de la gestión operativa. Bueno, no sin antes presentarle a nuestro santo patrono de Ica, que es el señor de Luren, y que de seguro ustedes lo visitarán y visitarán esta hermosa iglesia tradicional en nuestra ciudad. Yo les voy a presentar la gestión operativa del ECOE y en tres fases, ¿no? La fase 1, que es la fase de planificación inicial,
la fase 2, que es la fase de elaboración, y la fase 3, que es la fase de evaluación y postexamen. En la fase 1 de planificación inicial hablaremos algunos apuntes de la formación del comité evaluador, del contenido de la evaluación y del instrumento de evaluación. En la fase 2, que es la fase de elaboración del ECOE, hablaré sobre el paso 1, que es diseño de estaciones, paso 2, confección de la parrilla de estaciones, y paso 3, diseño y producción de la evaluación. Y en la fase 3, que será finalmente de evaluación y postexamen, se hablará de la aplicación, calificación y análisis. En este caso, debemos de decir que será una guía que cubre aspectos claves como el flujo de participantes, la definición de roles, planificación temporal, la asignación de recursos y la gestión de imprevistos. Y empezaré con este enunciado de Ronald Harden del año 24 en un libro escrito para docentes en medicina. Cuando se diseña una ECOE, el principio fundamental que lo rige es que todos los candidatos completen la misma tarea en el mismo tiempo y que se califique de acuerdo con un mismo plan. O sea, esto es la estandarización. Y es que todo se debe planificar. Y una meta sin un plan es solamente un deseo, como dice Antonio de Saint-Exupéry. Y por eso es que la gestión operativa pretende garantizar la estandarización en todos los procesos, tal como se enunció con Harden, asegurar la equidad entre todos los estudiantes evaluados, a diferencia cuando tomamos el examen clínico que se hace a veces con los pacientes reales o en salas, en donde pueden tocar diferentes pacientes a los estudiantes o diferentes formas de evaluación, a veces sin utilizar instrumentos. Mantener tiempos uniformes por cada estación y circuito, disminuir los errores operativos durante la evaluación, proteger la validez y confiabilidad de los resultados, siempre es bueno post implementación hacer un análisis respectivo, y facilitar la retroalimentación y mejora continua del sistema, con la retroalimentación, que es una herramienta poderosa en la docencia del estudiante y que debe ser entendida de esa manera. Y es que la ECOE resulta ser efectiva, es una herramienta validada y es una metodología de evaluación de competencias clínicas aceptada internacionalmente, que Harden la postuló en el año 75 en respuesta a lo disímil que eran las evaluaciones en la parte clínica de los estudiantes de medicina. Hasta la fecha ha mostrado su valía. Sin embargo, no es que se aplique en todos los ámbitos, porque todavía en algunos lugares la evaluación ECOE no se implanta, no se entiende o finalmente no hay los recursos para poder realizarla. Pero sí es cierto que los estudiantes muestran mejoras significativas en el manejo de situaciones clínicas complejas y en la toma de decisiones. En esta revisión sistemática de Alonso Cerdeño y colaboradores se ven los diversos estudios como el de Silva Díaz, cuyo enfoque de estudio es evaluar conocimiento, profesionalismo y comunicación clínica, y en el que se concluye que es útil para articular contenidos teóricos y prácticos. Jaramillo, donde evalúa conocimiento, profesionalismo y comunicación clínica con resultados coherentes con el perfil profesional y escenarios clínicos reales, ¿no? Porque siempre queremos ver el profesionalismo, la comunicación, elementos fundamentales en la medicina. Pampolini y colaboradores, donde se asocia la teoría con aplicabilidad clínica, ¿no? Aunque demanda alta logística, brinda experiencias demostrativas al estudiante. Y así, en los diversos estudios que presenta Cerdeño, se muestra ello, ¿no? Como por ejemplo el de Mosquera en Chile en el 2020, la relación entre la ansiedad y el desempeño en el ECOE. La mayoría presentó buen rendimiento con niveles de ansiedad medios a bajos. Todo eso se ha ido estudiando e indudablemente que se muestran sus ventajas. Y también estas ventajas se ven en cualquier área, dentro de ellas, por ejemplo, diversas especialidades como la geriatría. Seguro esto le va a encantar a mi amigo el doctor Parodi, que está también entrenándose en ECOE en este módulo. Aquí nosotros debemos de entender también un trabajo muy importante de Soledad Armijo, ¿no? Que lo hemos visto en varios cursos aquí en Perú, y en donde muestra una mirada global acerca de cómo han ido los ECOES en Latinoamérica. Y ella encontró
más de 300 artículos, pero 69 que ingresaron de acuerdo a su validación. Y en ese estudio, que es muy importante para lo que vamos a hablar, se ve que los artículos y publicaciones han incrementado sobre los OSCE y sobre el ECOE en los últimos años. Que los países que más publican son Chile, México, Brasil, también está nuestro país, también está Colombia, también está Uruguay. Y lo interesante además son las conclusiones a las que llega y que creo que esto nos sirve de pie en este análisis, en esta visión global de la implementación de los ECOE. La finalidad que ha tenido, según lo reportado por Armijo y colaboradores, es que la mayoría de los ECOES eran sumativos seguidos de los formativos, que el tiempo por estación osciló entre 4 a 25 minutos, los más comunes de 6 minutos seguidos de las de 5 minutos. Vemos aquí que es heterogéneo el tiempo y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque no hay algo reglamentado. Que los OSCE por especialidad son mayores en medicina, seguidos por odontología y fisioterapia, enfermería y logopedia, con los porcentajes que les he mencionado allí, en este cuadro que he construido, y que las competencias evaluadas con más frecuencia, de acuerdo a Soledad Armijo, son la anamnesis, el diagnóstico, tratamiento y comunicación, en tanto que la exploración física y los procedimentales son el menor porcentaje. Esto también es muy importante, el número de estaciones, ¿no? El número de estaciones se ha visto ECOES entre 2 y el máximo 25 estaciones, con un circuito de 18 estaciones que es el más frecuente, seguidos también de 6 y de 5 estaciones, un número bastante heterogéneo. Y en cuanto a los instrumentos, de los artículos que le quedaron a ella, del 34 artículos que son sobre OSCE sumativos, de los 69 que revisó, 34 eran sumativos, 22 utilizaron instrumentos sin que se describiera la validación, ¿no? Entonces, 12 utilizaron instrumentos validados, informe de fiabilidad, solo en el 20% de los OSCE sumativas y formativas. Esta es una deuda pendiente porque, en todo caso, post implementación de los ECOES, no se hace o si se hace, no se comunica cuáles son las conclusiones finalmente de su validez, de su consistencia interna, es decir, de su fiabilidad. También otras conclusiones es que se reporta solamente en el 38% de los artículos la responsabilidad de la formación de los pacientes simulados o estandarizados, que los pacientes estandarizados participaron en la evaluación en el 9% de los casos y en 3% brindaron también retroalimentación, sobre todo cuando se trata de las habilidades de comunicación, por ejemplo. En los análisis por especialidad, las competencias evaluadas son básicamente el historial clínico, diagnóstico y tratamiento. Y en cuanto a los recursos, las estaciones activas 38%, simuladores 33%, grabaciones que algunos hacen también de esta forma, un 17%. Retroalimentación individual o grupal se mencionaron en 23 artículos. Esto es muy importante reportarlo porque debiera hacerse en todas. Y los instrumentos, lista de verificación en el 59%, las escalas de evaluación global un 37.5% y rúbricas 31% de los casos. Entonces vemos ya un panorama y además con este otro artículo, terminaré los antecedentes de este tema, que es de Harden justamente para hablar de los errores o malos conceptos que se tiene sobre la ECOE. Como por ejemplo, él habla de 5 cosas importantes, ¿no?, en su artículo. Que se ha dicho que la ECOE requiere muchos recursos y realmente es cierto, ¿no?, porque demanda también una logística importante. En Chile se calcula que aproximadamente $1.500 a 2.000 se gastaría en realizar una ECOE como para 25 postulantes a graduarse en medicina, por ejemplo, y así en otros lugares también hay importantes cálculos. Por ejemplo, en Inglaterra, alrededor de 355 libras esterlinas por cada estudiante, entre otros, ¿no? Pero es importante también mencionar que se puede asumir en este caso que pueden haber colaboradores, pueden haber estudiantes del último año, pueden haber actores o estudiantes de actuación de la misma universidad que puedan colaborar.
y que de esta manera puedan disminuir los costos también. Y el ingenio que siempre se utiliza para la elaboración de simuladores a menor costo, entre otros, ¿no? Pero de todas maneras requiere una logística. También se critica que no evalúa el enfoque global del examinado, porque se hacen por estaciones o puestos y que entonces se puede perder esa evaluación global. Bueno, el tiempo aproximado de 8 o 10 minutos es más o menos un símil del tiempo que nosotros tenemos en la práctica diaria, en la atención de pacientes, que no es más de 15 minutos. Por eso es que varían los tiempos de COE alrededor de esa duración. Y en realidad debe tenerse en cuenta, refiere Harden en su defensa, que no solamente es el único instrumento para evaluar competencias, que en realidad es uno de los más importantes, pero que no debe de olvidarse que existen los MINISEC, DOPS, las observaciones directas, etcétera, que permitan una evaluación integral, ¿no? Y que es muy importante tener en cuenta ello. Que se pueden elaborar estaciones contiguas que valoren competencias y que además hay ahora los ECOES integrados en donde se evalúa más de una competencia en el mismo escenario. Tercero, que el examen no constituye una evaluación auténtica, se menciona en la crítica, y que dista un tanto de la situación clínica específica, pero que sin embargo, como se decía, es uno de los elementos de la evaluación que debe tenerse en cuenta, pero sí permite medir muy adecuadamente las competencias clínicas. La tarea del examinador, como cuarto punto, puede considerarse mecánica, por ejemplo, aparentemente en lo que es la calificación a través de una lista de verificación. Sin embargo, en esto se ha evolucionado, tal como hablaba el doctor Prialé la semana anterior, en escala de valoración global, en donde existe una gran importancia, ¿no?, del evaluador, porque da una apreciación acerca del rendimiento de las competencias clínicas del estudiante y de hecho que debe de participar alineando también en la evaluación, las propuestas de evaluación, lo concerniente a los sílabos, a la malla, al plan curricular. Y como quinto punto, que es fuente de estrés para el estudiante, pero ninguna situación clínica dista del estrés. Sin embargo, es importante tener en cuenta de que existen, por ejemplo, los MOS-ECOE, es decir, los ECOE formativos, los ensayos entre pares estudiantes, que puede disminuir este punto que sí ha sido estudiado en varios artículos, el estrés que puede producir para el estudiante. Así que son puntos importantes también a tener en cuenta y a reflexionar para nuestra práctica. Y el ECOE fue diseñado justamente para mejorar la validez y la confiabilidad de la evaluación del desempeño, en este caso frente a lo que sería la evaluación clínica subjetiva y no estructurada, es decir, basada en la apreciación personal y sin, por ejemplo, instrumentos de evaluación, lo cual tendría que poner las barbas en remojo en las instituciones donde se sigue haciendo o seguimos haciendo, y que en realidad se debe de evolucionar, porque esto ya fue analizado extensamente, ¿no? Sin embargo, desde que Harden postuló el primer ECOE, y desde su artículo seminal, en Latinoamérica, de acuerdo a Armijo, pasaron 20 años para que recién se establezca el primer ECOE. Y de hecho que en muchas facultades de medicina todavía no es un método de evaluación, y que ha mostrado su validez y que debiéramos ir virando hacia ello. Aquí les muestro la hermosa Huacachina, el oasis de América. Entonces, aquí tenemos la fase 1 de planificación. El paso 1 es la formación del comité, paso 2 el contenido y paso 3 los instrumentos. La formación del comité evaluador en la planificación inicial es sustancial, es importantísima, porque define los objetivos o competencias a evaluar y tiene que estar alineado, ¿no? Tiene que garantizar una correcta planificación y distribución de los recursos para la adecuada realización de la evaluación. Puede ir generando un banco de estaciones. Tiene que seleccionar a los evaluadores y también tiene que capacitarlos, porque no basta ser médico o estar enseñando medicina para saber evaluar. Necesita también una evaluación, una capacitación y en la metodología de simulación clínica para que se entienda el espíritu de la misma y de hecho se pueda brindar una adecuada evaluación
no hipertrofiando una materia en específico, sino sobre todo alineándola a los objetivos o los resultados de aprendizaje en tanto se consideran los sílabos, las mallas y los planes curriculares, ¿no? Esto es sumamente importante. Por eso la actuación de los evaluadores es importantísima, nada despreciable, ¿no? No dedicar un tiempo suficiente a la preparación de una ECOE es una receta para el desastre. Y si se quiere que el examen funcione, es esencial una planificación anticipada, ¿no? Esto también lo menciona Harden en uno de sus artículos. Y por ejemplo, ¿no? En un curso de prácticas preprofesionales, vean cómo se planifica en enero, se hace el plan, ¿no? En abril, en mayo se entrega la matriz de competencias, en julio se elabora las estaciones y se revisan las competencias por el comité, en agosto se validan las estaciones, en septiembre se entrenan a los actores y confederados, en octubre se entrenan evaluadores, en noviembre se hace una prueba piloto de escenarios para recién realizar la evaluación en el mes de diciembre, para que vean que es laborioso, necesita entrega y necesita entrenamiento en la metodología. Es importante entender que nosotros los médicos llegamos a la docencia fundamentalmente por invitación, por nuestras cualidades profesionales en nuestra especialidad específica y que en el camino vamos aprendiendo a enseñar. Pero debiera ser cada vez más riguroso el hecho de que profesionalicemos nuestra docencia, nuestra carrera en la docencia médica, ¿no? Que tiene mucho, digamos, que dar y que aprender. Aquí tenemos la propuesta, ¿no? Que primero se debe planear, definir el contenido, especificar la prueba, desarrollar las estaciones, diseñar el ECOE, ¿no? La producción, la aplicación, la calificación, el estándar de pase que ya nos habló el doctor Prealé, que es definido por el comité, el reporte de los resultados, es decir, el análisis post-implementación, que es muy importante, o el reporte hacia los estudiantes, el banco de casos y el reporte técnico con los cálculos estadísticos para ver qué tenemos que mejorar, porque el plan de mejora tiene que incluir un adecuado análisis con los datos correspondientes. Hay coherencia interna entre los evaluadores, existe un alfa de Cronbach adecuado para la aceptación de lo que viene la fiabilidad de nuestros exámenes, entonces es muy importante ver qué tenemos que corregir. Y bien, entonces tenemos los roles claves del equipo, ¿no? Que es otro de los puntos. El coordinador supervisa globalmente y maneja las contingencias que se puedan presentar durante el desarrollo de la prueba. El evaluador aplica el checklist o aplica también lo que viene a ser las rúbricas o la escala de evaluación global, siempre manteniendo la objetividad, no haciendo gestos, señas o indicaciones que orienten a los evaluados. El paciente estandarizado debe de representar de manera consistente y realista los casos clínicos. Y bueno, la gente de logística tiene que controlar los tiempos, ver los flujos, recursos, materiales y algunos que tienen que ser reemplazados, ¿no? Esto amerita, digamos, un trabajo mancomunado y sincronizado. Las Islas Ballestas en Pisco, una hermosura de la naturaleza que ustedes podrían visitar también. El paso 2 es el contenido de la evaluación, ¿no? ¿Qué se va a evaluar? ¿Para qué se evalúa? ¿Cómo se evalúa? ¿Cuándo se evalúa? ¿Quién va a evaluar? Son preguntas importantes dentro de la evaluación. Y entonces es importante considerar lo establecido en el perfil de egresado del programa académico. No podemos partir de la nada. Tenemos ya los documentos establecidos. Y luego se elabora la tabla de especificaciones que ya ustedes han presentado en la primera tarea. Y las competencias del curso deben estar alineadas con los objetivos y con el nivel de los alumnos, porque a veces acabamos enseñando algo muy especializado a los estudiantes que no está alineado con el sílabo y decimos, sí, ha aprendido lo que yo le quiero enseñar, pero realmente eso no es el objetivo para el médico general. O a veces les enseñamos y no estamos seguros si han aprendido. Una cosa es enseñar y otra cosa es realmente el efecto de si ha aprendido o no el estudiante. Y entonces, en las pruebas o instrumentos, en la actualidad se ha llegado al consenso que las listas de cotejo de control son más adecuadas para candidatos noveles
y que para valorar estados superiores de experiencia clínica son preferibles las calificaciones globales, ¿no? Tal como se recomendaba en la exponencia de la semana pasada del doctor Prialé. En estas pruebas o instrumentos de evaluación se debe considerar la calidad y la utilidad de estos instrumentos, ¿no? En función de su validez, confiabilidad, impacto en el aprendizaje, y ya sabemos cuáles son las más comunes, ¿no? Y hay ejemplos, ¿no? de rúbricas, ejemplos de, por ejemplo, rúbricas analíticas y otros que forman parte de este cortejo de instrumentos. Las hermosas líneas de Nazca y sus misterios. En la gestión operativa, en la fase 2 vamos a hablar de los diseños de las estaciones, la confección de la parrilla de estaciones, el diseño y producción de la evaluación. En este caso, se recomienda tomar casos reales para elaborar las estaciones, lo que hacemos en nuestra práctica médica. Entonces, también debemos definir qué va a ser la estación. ¿Un consultorio? ¿Va a representar un caso en emergencia, en hospitalización? ¿No? Debemos capacitar al evaluador también en la guía del evaluador, la rúbrica, capacitación del personal, el actor, técnico, operador, todo tiene que estar listo. La gente de logística trabaja mucho tras bambalinas. En realidad tiene que verse muy bien todo el sistema de internet, el sistema de audio, de video, que podría caer en algún momento, y eso también tiene que ser una contingencia a prever. Instrucciones para los estudiantes claramente visibles en cada estación, ¿no? En este caso, nosotros, por ejemplo, a ver, vamos a avanzar. El tipo de estaciones, ¿no? Tipo de estaciones. Tenemos que definir los tipos de estaciones. Hay estaciones de procedimientos, como el interrogatorio, exploración física, que como vieron, diagnóstico y manejo son los más frecuentes en nuestros medios, en Latinoamérica, tal como expresara la doctora Armijo en su trabajo. Hay también de interpretación de estudio, laboratorio y gabinetes, y hay algunas que son escritas o no interactivas, ¿no? Y bueno, tenemos que dar una serie de elementos y pautas para poder, en este caso, establecer la fiabilidad. La clave de la fiabilidad de la ECOE es el número de puestos. A mayor número de puestos, mayor fiabilidad. Es decir, una estación ECOE es eso, una estación o un puesto, pero no es digamos, una evaluación ECOE como tal. A mayor número de puestos, mayor fiabilidad, pero eso también tiene que ir concatenado con la realidad que tenemos, ¿no? Con la naturaleza de lo que queremos evaluar, y es por eso que es sumamente importante confeccionar la parrilla de estaciones, nuestra tabla de especificaciones, tal como ustedes han elaborado, pero cada vez más completa. Y en ese sentido se considera el número, nombre de las estaciones, recursos humanos, la infraestructura requerida, el docente encargado. Todo tiene que estar especificado, si no, muchas veces hay negación, ¿no? Y entonces tenemos que diseñar quién es el que está a cargo, quién es el evaluador, la cantidad de estudiantes que se van a evaluar, entre otros. Muy bien. La duración y número de estaciones. Ya habíamos visto que era heterogéneo, ¿no? La duración y el número de estaciones. Vimos que iban de 2 a 25 y que había una duración a veces de 6, 8 minutos, 15 minutos, etcétera. Y que el número más, digamos, reportado en los estudios es de 18 estaciones, a usanza de lo que hacía Harden originalmente, ¿no? Entonces se han usado en implementaciones reales 5 estaciones de 6 minutos, 6 estaciones de 10 a 15 minutos, 8 estaciones de 10 minutos, 12 a 16 estaciones en exámenes de mayor escala, como muestro aquí la referencia bibliográfica. Bien. Entonces, nosotros tenemos que establecer en la tabla de especificaciones todo lo que vamos a desarrollar, porque ese es el punto de partida.
Déjeme ver un ratito. Pues, no sé si se está viendo la presentación. En estos momentos ha dejado de verse, doctor. Ah, ya. Entonces ahorita vamos a... Está cargando. Está cargando. Ya. Y es importante, por lo tanto, establecer esa malla de especificaciones, porque si no, no vamos a tener un punto de partida y nos salimos del plan. Y hay que estar preparándonos, indudablemente, para todo lo que viene a ser el desarrollo en sí, como vamos a hablar a continuación. Y en ese desarrollo, que viene a ser el desarrollo ya de las estaciones, tenemos que definir el número de las estaciones que vamos a hacer y el tipo de estación que se va a manejar. De esa forma es que nosotros finalmente tenemos que ver la elaboración de las instrucciones para el estudiante, el material para el examinador y el libreto o guía que tiene que tener, en este caso, el paciente estandarizado o paciente simulado. Entonces es muy importante entender ese punto. En tercer lugar, y como paso número 3, Doctor, disculpe, no se están viendo las diapos. ya, aquí a ver, voy a ver, a presentarles. Vamos a ver. Y les voy comentando mientras va cargando. El paso 3 de esta segunda fase es el diseño y producción de la evaluación, ¿no? En este caso se define el horario, la duración, los ambientes, el plan detallado de apoyo logístico y administrativo y una cosa que es fundamental, la prueba piloto. Cuando no se realiza la prueba piloto, entonces no se prevé todas las fallas posibles que se vayan a presentar durante el desarrollo de la ECOE. Y es que se pueden presentar una serie de fallas como vamos a ver a continuación. Déjenme ver si está cargando, porque un poquito el internet. A ver. Entonces viene lo que es el flujo de los estudiantes, ¿no? El flujo de los estudiantes, como se define, es una organización secuencial, cronometrada y estandarizada del tránsito de los estudiantes a través de las estaciones, ¿no? Y entonces estas múltiples estaciones tienen tareas clínicas que están ya predefinidas porque han sido decididas por el comité de evaluación en cuanto a su orden. Y por eso es que debe de haber un flujo operativo en el cual se tiene que establecer primero un registro e inducción de los participantes, en este caso de los estudiantes. En segundo lugar, una ubicación e instrucciones, ¿no? Como el posicionamiento en la estación inicial y la lectura de las indicaciones. En tercer lugar, ya la ejecución y rotación, ¿no? Que se realiza la tarea clínica y el movimiento a la siguiente estación. En cuarto lugar, la finalización y recolección, con conclusión del circuito y recopilación de los formatos de evaluación. Y en quinto lugar, la entrega del feedback según el diseño establecido. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? En cuanto al flujo operativo, ¿no? que se propone. Este circuito tiene que ser una rotación secuencial, unidireccional, que garantice un avance sin cruces, sin interrupciones, y además debe de haber una señal sonora para controlar los tiempos de inicio y fin de cada estación, tratando de conservar la ecuanimidad como habíamos ya postulado. Y la secuencia de estaciones ya está definida previamente, no por los evaluadores. No, es muy importante guardar en este caso el cuidado de que cuando se elaboren las estaciones, una no distraiga a la otra. Por ejemplo, si hay salas espejo, probablemente haya una estación en donde se esté haciendo una estación de anamnesis o historia clínica y justo al frente está una de procedimientos, vamos a suponer RCP, y es difícil no distraerse. Entonces es muy importante tomar en cuenta todos estos aspectos para la programación de la SECOE, ¿no? Finalmente, ¿no?
es importante también tener en cuenta la gestión del tiempo por estación. Generalmente se considera como 1 minuto de la lectura y preparación, 6 a 8 minutos para la ejecución de la tarea y 2 minutos de transición, que es el tiempo entre estaciones. Podría ser un modelo, ¿no?, para lo que viene a ser la ECOE que cada uno de nosotros pueda preparar en su centro respectivo. De esta forma, debemos pasar a la fase final, que viene a ser de evaluación. En esta fase se aplica ya el examen y ahí hay algunas circunstancias que a veces suceden, ¿no? Los estudiantes deben llegar con anticipación, ¿no? Hay que citarlos previamente. Los evaluadores también tienen que llegar con anticipación. Hay que vigilar conductas irregulares, muchas veces, digamos, anticipación del examen, etcétera. Y se debe estar atento siempre a cualquier duda durante la aplicación del examen. Y la calificación, que es el paso final del examen y el análisis, es muy importante no establecerlo, luego reunir para poder dar los resultados, realizar la retroalimentación respectiva. Sin embargo, puede suceder algunas contingencias y les relato las más frecuentes, ¿no? Las más frecuentes. Las contingencias más frecuentes son que no esté el evaluador o el paciente estandarizado no llegue, que se caiga el sistema, que haya una estación que no se pueda utilizar, que haya fuga de información. ¿Y qué respuesta le debemos dar? El personal de reemplazo. O sea, siempre debemos de tener eso en cuenta. Estaciones espejo, material de contingencia, circuitos alternos, ¿no? Es muy importante tener ese manejo de contingencias porque siempre se puede presentar. Terminaré diciendo los errores operativos frecuentes, ¿no? En este caso puede haber retraso en el ingreso o rotación de los estudiantes, muchas veces instrucciones ambiguas o desfase entre las estaciones, puede haber habido una mala información y esto crea una sobrecarga extrínseca en los pacientes. Recuerden la teoría de la carga cognitiva, ya fuera de la complejidad, que en sí es un factor intrínseco, una carga intrínseca. Existe la extrínseca, que muchas veces no están claras las indicaciones, las instrucciones de vida, o muchas veces también la forma de poder evaluarlos. Hay checklists mal diseñados, no han sido revisados adecuadamente, hay sobrecarga de tiempo por estación porque no fue bien diseñada la estación, que crea más carga cognitiva a los estudiantes y genera mucho más estrés, ¿no? Y la fatiga de los observadores y también algunas previsiones que se tienen que tener en cuenta, en este caso, con los que se tienen que tener en cuenta en este caso con, por ejemplo, los pacientes simulados que de repente están en la misma posición o están en la situación, por ejemplo, de tener que realizarles un Bloomberg 25 veces o de pronto muchas más veces y también puede hacer que necesiten agua, puede hacer que de pronto necesiten algún alimento intermedio. Entonces es muy importante considerar varios factores referidos a los estudiantes, a los evaluadores, a los actores, ¿no? Y a todo el personal que circunstancialmente pueda tener algún problema. Entonces, en esta gestión operativa del ECOE, estas tres fases son muy importantes y al momento que nosotros querramos hacer un análisis, debemos de hacerlo también en conjunto con la plana docente y con todo el personal. En cuanto a la plana docente, el análisis es muy importante post-examen, porque muchas veces al fallar este análisis no se traen mejoras para la próxima. Hay que reconocer e identificar y reconocer cuáles han sido las fallas y eso viene de un análisis exhaustivo, para lo cual también colaboran estadísticos en toda la data que nosotros podamos tener. Bien, entonces con estos últimos comentarios doy por finalizada la ponencia, esperando algunas preguntas que ustedes tengan a bien realizar. Muchas gracias, doctor Mauro, le doy el pase.
Muchas gracias, doctora Nicama. Doctor Saavedra. Quisiera que se explaye, dice, en la prueba piloto. Voy identificando acá algunas preguntas en el chat. Eh, Correcto. En este caso, la prueba piloto es fundamental. En realidad, cuando se han diseñado las estaciones, se han definido el número de las mismas, el tiempo que van a tener, la naturaleza de la estación de acuerdo a la tipología que hemos expresado, y luego se tiene que hacer el piloto eh, con las estaciones ya diseñadas. Muchas veces en esta prueba piloto se comienzan a identificar que falta material. Por ejemplo, dos, que la lista de cotejo no es la adecuada. Tres, que le hemos dado aparentemente un diseño de alguna de las estaciones para respuestas muy largas y complejas que tomaría mucho más tiempo y que entonces eso hace que se tenga que ver todos los errores correspondientes. Fuera de la logística, a veces falta material que no se había previsto y eso permite corregir errores. Si no hay la parte de la prueba piloto, como igual se tiene que hacer para todo instrumento de evaluación, entonces sí, tal como decía Harden y que les había mencionado, la falla de planificación es una antesala directa de un fracaso del ECOE, ¿no? Está dentro de lo que es la sistemática de la gestión operativa del ECOE, realizar la prueba piloto de todas maneras. ¿Es posible ajustar la planificación a la duración del ciclo que no es más de un semestre? Por supuesto que sí. El trabajo es arduo. En este caso, se tiene que establecer un comité, ¿no? Y en ese comité no podrían estar exentos los docentes del curso, porque son los que, digamos, tienen la experticia y fuera de ellos son los que han realizado el curso. Esta es una de las formas de evaluar competencias clínicas, pero resulta que si también los docentes no reciben el entrenamiento para la evaluación o la participación de acuerdo a la metodología, podrían suceder algunos problemas, ¿no? Muchas veces, como ya había comentado, cada uno de nosotros trae su experticia profesional de los títulos que tenemos, de nuestras especialidades, pero tenemos de repente poca idea de la parte docente. Entonces, tenemos que aprender a alinear con los objetivos o los resultados de aprendizaje que se quieren. Para eso hay que leer el sílabo, para eso hay que alinearlo al perfil profesional también. Luego, asimismo, hay que tener en cuenta que la realización o la propuesta de los casos clínicos no puede ser a libre albedrío, sino se tiene que hacer de acuerdo también a la epidemiología de la región. Es muy importante tener en cuenta eso, de dónde van a salir los casos clínicos, de nuestra práctica, pero tomando en cuenta el perfil sin dejar de tener en cuenta los aspectos epidemiológicos también. Fuera de ello, eso se conjuga con la posibilidad de lo que nosotros podemos hacer en la SECOE, ¿no? Sabemos que no todo se puede simular y en esos casos la simulación híbrida también es importante. Y hay cosas que solo la vamos a ver en el paciente real, un paciente con artritis reumatoide, con gota, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, en otros casos, nosotros vamos a tener, por ejemplo, la posibilidad, sí, de realizar procedimientos invasivos en estas prácticas. Entonces, es muy importante entender sus ventajas y sus desventajas, ¿no? No todo se puede simular, no todo se puede evaluar mediante la simulación, pero sí es una herramienta muy poderosa y por eso Harden dice, y no es la única, sino dentro de todas las propuestas se tiene que complementar para poder tener en cuenta la evaluación integral del estudiante. Además, ahora aunado eso a las CEPAS, resulta ser una mancuerna muy importante con CEPAS para la evaluación del profesional o futuro profesional. No sé si hay alguna otra pregunta por razones de tiempo de repente. Eh, Como lo veo, se necesitará un, un cambio curricular para incluir este sistema, tanto en sílabus como en evaluaciones. Sí, efectivamente, se tiene que producir un cambio, ¿no? Todo cambio trae siempre una resistencia. Y por eso estas evaluaciones tratan también, estos módulos y este desarrollo docente
trae como resultado indudablemente la capacitación respectiva en la metodología. Y sí, se debiera incluir con el acuerdo, por supuesto, de lo que viene a ser el comité de reforma curricular, así como también los diversos comités y departamentos, ¿no? Las direcciones de departamentos que deben de ser participativas. Muy bien, yo les agradezco mucho. El doctor Saavedra debe de, supongo, estar ya listo para la presentación de la doctora Eva Miranda, para no quitarle más tiempo. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctora Nicama. Sí, acaba de comunicarse el doctor Saavedra, ya está reconectándose porque parece que tuvo un pequeño problema.